Sin esperar a que su esposo regresara del viaje de negocios, Lena decidió romper la rutina que la tenía atrapada y se dirigió a la casa de campo de su suegra. Llevaba días sintiéndose inquieta y ansiosa, con dudas que no podía compartir con nadie. Maxim, su marido, había vuelto a retrasarse en su regreso, alegando nuevamente problemas de trabajo. Lena, sin embargo, comenzaba a sospechar que había algo más detrás de sus constantes excusas. Esa mañana, cuando recibió otro mensaje de Maxim diciendo que no volvería hasta el fin de semana, Lena sintió una tristeza inexplicable, como si una parte de ella supiera que algo en su vida estaba por cambiar. Decidió, de forma impulsiva, que necesitaba un cambio de ambiente. Sin pensarlo mucho, empacó algo de ropa y un par de libros en una mochila y salió rumbo a la estación de tren, sin avisarle a nadie de su plan. La idea de pasar unos días en el campo le resultaba reconfortante. Creía que la calma del entorno, lejos del bullicio y la incertidumbre de la ciudad, podría ayudarla a despejar su mente. Así que, después de comprar el boleto, se subió al tren y buscó un asiento cerca de la ventana. Fue entonces cuando notó algo que capturó su atención de inmediato. Al fondo del vagón, un hombre de aspecto desaliñado estaba sentado con una pequeña niña acurrucada a su lado. La niña, de unos 5 años, dormía profundamente, apoyada en el hombro del hombre, quien la envolvía con su brazo en un gesto protector. El aspecto del hombre era inusual. Vestía ropas viejas y gastadas, y su rostro mostraba signos de agotamiento y, quizá, de una vida difícil. A pesar de su apariencia, había algo en su mirada, un brillo de ternura mientras observaba a la pequeña, que desarmó cualquier prejuicio que Lena pudiera haber tenido. La situación la llenó de una extraña mezcla de compasión y curiosidad. La niña vestía una chaqueta ligera que no parecía suficiente para el frío, y Lena sintió un impulso de hacer algo para ayudar. Miró dentro de su mochila y encontró una manta que llevaba para el viaje. Dudó un momento, preguntándose si el hombre aceptaría su ayuda, pero finalmente se levantó y se acercó. Con una sonrisa amistosa, le ofreció la manta. El hombre la miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se preocupara por ellos, pero tras unos segundos de duda, aceptó la manta con una leve inclinación de cabeza en señal de gratitud. Lena volvió a su asiento, pero no pudo evitar seguir observándolos de reojo. Vio cómo el hombre cubría cuidadosamente a la niña, quien, aún dormida, dejó escapar una pequeña sonrisa de satisfacción al sentir el calor de la manta. El corazón de Lena se enterneció al ver esa escena. No pudo resistir la curiosidad. En cuanto el hombre la miró nuevamente, le dirigió una sonrisa y se presentó. «Soy Lena», dijo suavemente, intentando no despertar a la niña. El hombre, en voz baja, le respondió que se llamaba Dmitri, y le agradeció su amabilidad. Lena percibió en su tono una mezcla de timidez y sinceridad que la intrigó aún más. Decidida a romper el hielo, le preguntó a dónde se dirigían, pero Dmitri, con una mirada algo triste, le confesó que no tenían un destino fijo. «Vamos a donde la vida nos lleve», dijo, y su respuesta dejó a Lena sin palabras por un instante. No era común escuchar a alguien hablar con tanta resignación, al mismo tiempo, con una aceptación tan profunda de las circunstancias. Impulsivamente, Lena le ofreció ir con ella a la casa de su suegra, donde al menos podrían pasar la noche y tener un lugar seguro para descansar. Dmitri pareció sorprendido por la propuesta y, con cierta timidez, le dijo que no quería incomodarla, que no era su intención molestar a nadie. Sin embargo, Lena insistió, explicándole que la casa era amplia y que no serían una carga. Además, mencionó que su suegra, una mujer de espíritu generoso, siempre se quejaba de la falta de compañía y de ayuda para las tareas del campo. Con algo de titubeo, Dmitri aceptó, agradeciendo nuevamente a Lena por su generosidad. A medida que el tren continuaba su viaje, Lena notó cómo Dmitri comenzaba a relajarse y, poco a poco, le compartió algunos detalles de su vida. No mencionó mucho, solo fragmentos de lo que parecía ser una historia llena de dificultades. Lena, en lugar de hacer preguntas, lo escuchó en silencio, dejando que se sintiera libre de contar solo lo que quisiera compartir. Mientras el paisaje se transformaba al avanzar el tren, Lena sintió que el tiempo transcurría de una manera extraña, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. La atmósfera en el vagón era tranquila, y por un momento, Lena sintió que ese encuentro tenía un propósito, que la vida había puesto a Dmitri y a la pequeña niña en su camino por una razón que aún no comprendía del todo.
Conforme el tren se acercaba a su destino, Lena comenzó a imaginar cómo sería la vida de Dmitri y de la niña, quiénes eran realmente y qué los había llevado a vagar sin rumbo. Su mente se llenó de preguntas que no se atrevía a formular, y aunque parte de ella temía involucrarse demasiado, otra parte, más fuerte, le decía que ya no podía mirar hacia otro lado. Mientras el tren avanzaba, Lena se dejaba llevar por sus pensamientos y la historia que intuía detrás de Dmitri y la pequeña. En su mente, se sucedían preguntas y suposiciones. ¿Sería Dmitri el padre de la niña? ¿O quizá era alguien que la había encontrado y decidió cuidar de ella? Algo en su apariencia y en sus gestos revelaba que no era un hombre acostumbrado a la vida familiar. Más bien, su figura reflejaba a alguien que había sobrevivido en condiciones difíciles. A pesar de eso, el cariño con el que miraba a la niña era inconfundible, y eso llenaba a Lena de ternura y de una especie de inquietud que no sabía explicar. Lena trató de romper el silencio de nuevo, y con tono amable le preguntó: ¿Hace mucho que viajan juntos? Dmitri, tras una breve pausa y sin mirarla directamente, respondió de forma ambigua, diciendo que la vida le había puesto a Katia en el camino, como una especie de milagro inesperado. Lena no insistió en saber más, pero la curiosidad seguía creciendo. ¿Cuál sería la verdadera historia de esos dos viajeros? Dmitri no parecía dispuesto a revelar demasiado, y Lena respetaba su reserva, aunque eso solo aumentaba su interés. Durante el trayecto, Lena no podía evitar notar cómo los pasajeros los miraban de reojo, algunos con desconfianza y otros con una curiosidad casi acusadora. Sin embargo, Dmitri parecía no percatarse de las miradas, o quizás estaba ya acostumbrado a ser visto con recelo. La situación le hacía recordar su propia vida y la falta de conexión que sentía en su matrimonio. Mientras Dmitri y Katia parecían inseparables en su lucha contra las adversidades, Lena se sentía más sola que nunca, incluso estando casada. Pensó en Maxim y en las largas noches que pasaba sola, esperando un mensaje o una llamada que explicara sus constantes ausencias. El tren continuaba su recorrido, y el ambiente se volvía cada vez más melancólico. Afuera, la lluvia comenzaba a intensificarse, golpeando las ventanas del vagón y dándole al paisaje un aire aún más desolador. Lena miraba las gotas de agua deslizarse por el cristal, preguntándose cómo sería tener una vida tan incierta como la de Dmitri y la pequeña Katia. Por un instante, sintió un impulso de seguirlos a donde fuera que el destino los llevara, de dejar atrás sus propias dudas y simplemente vivir el momento. La niña comenzó a despertarse, moviéndose lentamente y abriendo los ojos con la inocencia de alguien que confía en el mundo que la rodea. Al notar que estaba cubierta con la manta de Lena, miró a su protector, y luego a Lena, con una expresión de gratitud infantil que conmovió a Lena profundamente. Katia no dijo nada, pero sus grandes ojos expresaban agradecimiento y una especie de admiración silenciosa hacia aquella mujer que, sin conocerlos, les había ofrecido ayuda. Dmitri, al ver la expresión de la niña, sonrió con una ternura que contrastaba con su apariencia ruda y desgastada. A Lena le sorprendía ver cómo aquella sonrisa, aunque discreta, parecía contener toda la esperanza que aún conservaba en su vida. Fue entonces cuando Dmitri, como queriendo explicar algo de su historia sin decir demasiado, le comentó a Lena: «A veces, las personas se cruzan en tu camino para recordarte que aún existe bondad en el mundo». Lena asintió, entendiendo a la perfección esas palabras, y sintió que, de alguna forma, sus propias preocupaciones comenzaban a desvanecerse. El tren finalmente llegó a la estación cercana a la casa de campo de la suegra de Lena. El paisaje de bosque húmedo y el aire fresco llenaban el ambiente, y el sonido de la lluvia, que ahora caía suavemente, daba una sensación de paz que contrastaba con el bullicio de la ciudad que dejaban atrás. Lena, sintiendo una inexplicable conexión con Dmitri y Katia, volvió a invitarlos a acompañarla, asegurándoles que no serían una molestia para su suegra. Dmitri aceptó finalmente, aunque Lena podía ver en sus ojos cierta incomodidad. Era evidente que no estaba acostumbrado a depender de nadie y que aceptar la invitación implicaba para él un acto de humildad que no le resultaba fácil. Sin embargo, algo en la confianza y amabilidad de Lena le hizo bajar la guardia. A Katia parecía alegrarle la idea de tener un lugar donde quedarse, y miró a Lena con una sonrisa tímida que reflejaba una inocente esperanza. Llegaron a la casa de la suegra, una casita acogedora en medio del campo, rodeada de árboles y un pequeño jardín lleno de flores. La abuela de Lena, una mujer robusta y de carácter amable, los recibió con una calidez inesperada,
sin cuestionar demasiado la presencia de los extraños. Lena le explicó que Dmitri y Katia solo pasarían un par de noches y que ella los ayudaría con las tareas de la casa y el jardín. La suegra, conmovida por la situación y sintiendo simpatía por la niña, aceptó sin problemas y les preparó una cena sencilla pero sustanciosa. Esa noche, mientras todos cenaban, Lena observaba a Dmitri y Katia integrarse poco a poco en el ambiente familiar de la casa. Dmitri apenas hablaba, pero sus gestos de agradecimiento eran evidentes. Lena sentía que estaba compartiendo un momento especial, una conexión humana que, aunque efímera, dejaba una huella en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Lena se sentía útil, conectada, y su vida le parecía menos vacía. Mientras la conversación fluía suavemente, Lena pensaba en el propósito de aquel encuentro y en cómo la vida puede traer personas inesperadas para mostrarnos algo que necesitamos aprender. Lena sabía que había algo que Dmitri y Katia tenían que enseñarle, y estaba dispuesta a descubrirlo, aunque eso significara confrontar sus propios temores y abrirse a la posibilidad de cambiar su vida. Anoche avanzaba con una calma extraña, como si el destino estuviera suspendido en el aire, aguardando el momento adecuado para revelar sus intenciones. Lena, sentada junto a la mesa, observaba con atención a Dmitri y Katia. La niña ya había caído dormida en una de las sillas, abrazada a su pequeño peluche, mientras Dmitri, como si intentara asimilar la hospitalidad de la casa, miraba el fuego de la chimenea en silencio. El sonido crepitante de la madera al arder llenaba la habitación, pero en su mente, Lena no podía evitar sentir un vacío cada vez mayor. La soledad que había intentado ignorar durante tanto tiempo parecía más tangible ahora, como si todo lo que la rodeaba fuera un recordatorio de lo que le faltaba. Mientras su suegra, Raisa Egorovna, se levantaba para limpiar la mesa, Lena decidió tomar la iniciativa y se acercó a Dmitri. No quería quedarse en su mundo de dudas y melancolía, por lo que con una sonrisa suave, le preguntó si necesitaba algo. Dmitri, que había estado evitándola con su mirada distante, levantó los ojos lentamente y, después de un momento de indecisión, respondió con una voz baja pero clara. Gracias, no necesito nada, solo, no estoy acostumbrado a ser ayudado. Es algo complicado de explicar. Lena asintió, comprendiendo perfectamente. Había algo en la manera en que Dmitri hablaba que indicaba que había pasado por mucho más de lo que cualquier persona en su situación podría soportar. A pesar de su actitud reservada, Lena sintió que había una grieta en su armadura, una pequeña rendija por la que tal vez podría entrar y conocer un poco más de su historia. Quería saber quién era realmente ese hombre, y por qué estaba viajando con una niña que parecía no tener a nadie más en el mundo. No tienes que explicarme nada, dijo Lena suavemente, intentando aliviar su incomodidad. A veces, todos necesitamos un poco de ayuda, incluso si no lo queremos. Dmitri la miró fijamente durante un largo minuto, como si evaluara si podía confiar en ella, si debía abrirse un poco más. Al final, no dijo nada, pero su mirada se suavizó, y Lena sintió que algo había cambiado entre ellos. Un pequeño paso había sido dado, y la barrera invisible que los separaba comenzaba a desmoronarse, aunque de manera muy lenta. Raisa Egorovna, al ver la interacción, decidió intervenir para aliviar la tensión que se había formado. Con su energía alegre, comenzó a hablar de las labores del campo, de cómo el clima había sido especialmente favorable este año para la cosecha de manzanas, y de los proyectos que tenía en mente para su jardín. La conversación se desvió hacia la vida en el campo, y Dmitri, aunque aún algo distante, comenzó a responder con algo más de entusiasmo, como si hablar de cosas simples, cotidianas, lo sacara momentáneamente de su mundo interior. La cena continuó en un ambiente algo más relajado, aunque Lena seguía con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de tristeza por su propio estado emocional y una creciente fascinación por las vidas de Dmitri y Katia. Algo en su historia parecía resonar con la de ella. Lena no podía evitar pensar en cómo sus propios problemas, que antes le parecían tan grandes e insuperables, comenzaban a parecer insignificantes comparados con lo que probablemente habían vivido estos dos seres. La incertidumbre de su matrimonio, los días vacíos de espera, las largas horas de soledad. Todo eso parecía de alguna manera más soportable cuando pensaba en la lucha constante de Dmitri. Esa noche, Lena decidió que no podría quedarse de brazos cruzados y simplemente observar. Algo dentro de ella le decía que debía involucrarse más, que no debía permitir que ese encuentro fuera solo una breve intersección en sus vidas. Podía hacer algo, aunque fuera poco,
para aliviarles la carga. En su corazón, la pequeña chispa de solidaridad comenzó a crecer, y se preguntó si tal vez su vida no tenía que seguir siendo la misma de antes. Al día siguiente, Lena se despertó temprano, antes que los demás, y salió al jardín de la casa de campo. El aire fresco de la mañana le hacía sentir más viva que nunca, y mientras caminaba por entre los árboles, pensaba en las opciones que tenía. En el fondo, no quería simplemente seguir siendo una espectadora en su propia vida. Si algo le había quedado claro, era que las oportunidades de cambiar no se daban todos los días. Pensó en su marido, Maxim, y en cómo sus ausencias continuaban afectando su relación. Estaba tan centrada en las dificultades de su matrimonio que se había olvidado de que ella también necesitaba ser escuchada, ser vista. Mientras paseaba, se dio cuenta de que había una oportunidad frente a ella. Ya no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas, o a que Maxim de repente cambiara su actitud. No podía seguir mirando el reloj esperando que algo sucediera. Pero aquí, con Dmitri y Katia, tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Tal vez, solo tal vez, este encuentro podría ayudarla a ver las cosas desde una nueva perspectiva, y quizás ella también podía ser la que trajera un poco de cambio a la vida de esas dos personas. El sol comenzaba a asomarse sobre las montañas lejanas, tiñendo de oro los árboles y el campo. Lena se quedó mirando el paisaje por un rato, sintiendo el viento en su rostro, y en ese instante, tuvo una idea. Decidió acercarse a Dmitri esa mañana y preguntarle algo importante, si realmente necesitaban quedarse mucho más tiempo en la casa de campo. La invitación había sido hecha por cortesía, pero Lena pensaba que si Dmitri aceptaba, tal vez podría ofrecerles más de lo que simplemente un techo para dormir. No podía explicar por qué, pero sentía que había algo más que podía hacer por ellos. Cuando Dmitri salió al jardín para buscar algo de agua, Lena se acercó a él con decisión. Sin esperar mucho, le habló directamente. Dmitri, me preguntaba si en verdad necesitan quedarse aquí más tiempo, o si hay algo más que pueda hacer por ustedes. Él la miró un tanto sorprendido, como si no esperara que le ofreciera algo más allá de una simple ayuda momentánea. Pero algo en su rostro cambió, como si en ese instante algo hubiera encajado. Lena esperó en silencio, esperando una respuesta. Sin saberlo, ese momento cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Dmitri permaneció en silencio por unos segundos, mirando el horizonte, como si estuviera tratando de decidir qué decir. Lena, de pie frente a él, sintió la tensión del momento, el peso de las palabras que aún no habían sido pronunciadas. La pregunta que le había hecho era simple, pero cargada de significado. No se trataba solo de ofrecerles un lugar donde quedarse, sino de involucrarse más en sus vidas, de hacer una verdadera diferencia, de salir de la burbuja en la que ella misma había vivido durante tanto tiempo. Pero sabía que, para lograr eso, debía ser sincera consigo misma primero. Dmitri suspiró profundamente y, por fin, habló. Su voz, aunque tranquila, llevaba consigo un tinte de incertidumbre, como si estuviera debatiendo internamente si debía o no abrirse por completo a alguien que acababa de conocer. Finalmente, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Ya no quería estar solo en su dolor, no quería seguir cargando con la responsabilidad de un destino que parecía escrito desde el principio. No sé si es una buena idea quedarnos mucho más tiempo, comenzó Dmitri, sus ojos fijos en el suelo, como si el peso de sus palabras lo estuviera anclando al suelo. La situación con Katia es complicada. Hemos estado viajando mucho. No busco hacerles más problemas. Lena lo miró atentamente, reconociendo la lucha interna que había detrás de sus palabras. No se trataba solo de no querer ser una carga, sino de algo más profundo, algo que él aún no estaba listo para compartir. Ella se dio cuenta de que la respuesta no era algo que podía forzar, pero si podía darle espacio para hablar más, si él así lo deseaba. Y lo que más deseaba ahora era que él abriera su corazón, que no se guardara nada más. Lena, sin dudar, se agachó para mirarlo directamente a los ojos y dijo: No eres un problema, Dmitri. Ninguno de ustedes lo es. Si hay algo que te preocupa, quiero que lo sepas, que estamos aquí para ayudarte. No me importa cuánto tiempo se queden, lo que me importa es que sepan que no están solos. Esas palabras parecían aliviar algo en Dmitri, como si una parte de su alma que había estado atrapada durante demasiado tiempo comenzara a liberarse. Por un momento, se quedó quieto, mirando a Lena con una expresión que mezclaba gratitud y desconfianza,
como si no estuviera seguro de si lo que ella decía era verdadero. Pero algo en su mirada cambió, como si la duda finalmente se hubiera disipado un poco. «Es que», comenzó, pero se detuvo antes de terminar la frase. Lena se quedó allí, esperando. Sabía que no podía apresurarlo, que no debía presionar, pero su corazón latía con fuerza, esperando escuchar lo que él pudiera decir. Dmitri, como si hubiera hecho un esfuerzo por reunir las palabras, finalmente continuó. Katia y yo, no tenemos a dónde más ir. Hace tiempo que estamos huyendo, pero no sé de qué o de quién. Si te soy sincero, a veces siento que la vida nos está arrastrando sin dejarnos opción. La niña es todo lo que tengo, y yo soy todo lo que ella tiene. No puedo permitir que le pase algo malo. Lena escuchó en silencio, procesando lo que Dmitri acababa de confesar. No era solo una cuestión de refugio, era una cuestión de supervivencia, de tener que huir por razones que probablemente ni él mismo entendía completamente. Miró al fondo, al jardín que se extendía ante ellos, como si buscara algo más allá de la conversación, algo que pudiera darle las respuestas que necesitaba. No tienes que explicarme todo si no quieres, respondió Lena suavemente, mirando cómo el viento agitaba las hojas de los árboles, creando sombras que bailaban sobre el suelo. Pero si necesitas ayuda, ya sabes que la tienes. No estás solo en esto, Dmitri. No lo estás. Dmitri asintió lentamente, agradecido por su apoyo, pero había algo en su mirada que seguía siendo distante, como si temiera que lo que decía no fuera suficiente para sanar las heridas que arrastraba consigo. Katia, desde lo lejos, empezó a moverse, despertando lentamente de su sueño. La niña se estiró y miró alrededor, sus ojos brillando con la curiosidad de un ser pequeño que aún no había sido tocado por las sombras de la vida. Lena sonrió al ver la inocencia en su rostro, y por un instante, se olvidó de todo lo que la preocupaba. En ese breve momento de paz, se sintió un poco más cerca de entender lo que estaba en juego. Raisa Egorovna salió por la puerta, interrumpiendo el silencio que había caído entre ellos. Con su energía habitual, se acercó a ellos y comenzó a hablar de las tareas del día, sugiriendo que deberían salir a trabajar en el jardín. Lena, aunque agradecida por la distracción, no podía evitar que su mente regresara a la conversación con Dmitri. Sabía que lo que él le había dicho era solo el principio. La historia de él y Katia aún estaba por ser revelada, y no podía evitar sentir que había más de lo que él estaba dispuesto a compartir. Esa tarde, mientras todos trabajaban en el jardín, Lena se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había dicho Dmitri. La sensación de impotencia, de estar atrapada en un mundo de dudas y temores, comenzaba a desvanecerse. Quizás había algo más allá de la rutina diaria, algo más que podía cambiar en su vida si estaba dispuesta a abrir su corazón y sus puertas a los demás. El atardecer llegó rápidamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, y mientras Lena observaba el horizonte, pensó que tal vez la vida, aunque compleja y llena de incertidumbre, siempre ofrecía nuevas oportunidades para quienes estaban dispuestos a buscarlas. El sol comenzaba a ocultarse, y el cielo se teñía de colores cálidos que parecían reflejar el torrente de pensamientos que Lena tenía en su mente. Mientras caminaba por el jardín con Raisa Egorovna, quien se encontraba regando algunas plantas, no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Dmitri. Las palabras que él había dicho aún resonaban en sus oídos, y aunque trataba de distraerse con las tareas del día, algo en su interior le decía que su vida había dado un giro significativo. La historia de Dmitri y Katia, aunque aún incompleta, había tocado una fibra sensible en Lena. El miedo que sentía Dmitri, la manera en la que su vida parecía estar fuera de control, la preocupación constante por su hija, todo eso había tocado su corazón de una forma que no podía ignorar. Raisa Egorovna, ajena a los pensamientos de Lena, hablaba con entusiasmo sobre la cosecha de tomates y cómo los geranios estaban floreciendo mejor que nunca. Lena asentía sin realmente escuchar. Sus pensamientos estaban completamente absorbidos por la situación de Dmitri y su hija. No entendía del todo las razones por las que él y la niña estaban en esa situación, pero la sinceridad con la que Dmitri le había hablado le había dado un vistazo al sufrimiento que ambos estaban atravesando. ¿Cómo podía alguien vivir con tanto dolor, con tanta incertidumbre y aún así seguir adelante? ¿Qué los había llevado a huir de su hogar, de su vida anterior, para terminar en un tren desconocido, con la niña a su lado, buscando un refugio temporal? La mirada de Dmitri, cuando le había hablado de Katia, seguía viva en la mente de Lena.
La forma en que sus ojos se habían suavizado al mencionar a la niña, como si todo lo que hacía, lo hacía por ella. Se preguntó si él había sido alguna vez feliz, si había tenido algún momento en su vida donde las preocupaciones no lo consumieran. Lena nunca había conocido a alguien que cargara tanto dolor en silencio, y sin embargo, parecía tan dispuesto a proteger a su hija, como si el amor por ella fuera la única razón que le daba fuerzas para seguir adelante. Lena también se dio cuenta de que, en su propio matrimonio, las cosas no estaban tan claras como ella había querido creer. La incertidumbre sobre las ausencias de su esposo, las dificultades de las que hablaba en sus mensajes, la falta de comunicación. Todo eso comenzaba a tomar un nuevo significado. Mientras Dmitri hablaba de su hija, Lena reflexionaba sobre su propio rol como esposa, como madre, como mujer. ¿Había sido siempre tan cerrada y distante? ¿Había dejado que su vida se limitara a la rutina, a las expectativas que otros tenían de ella? Su relación con su esposo, Maxim, parecía haber estado marcada por un vacío creciente. Los problemas que él había mencionado, aunque aparentemente triviales, tenían una sombra de incomodidad que Lena no podía ignorar. El hecho de que ella misma se hubiera sentido tan sola en su relación, aunque su esposo no estuviera físicamente ausente, le dejaba un sentimiento amargo. ¿Sería posible que, al igual que Dmitri, ella también estuviera huyendo de algo más profundo? De la desconexión emocional, de la falta de comunicación, del miedo a enfrentar la realidad de su vida. Lena miró a su alrededor. El jardín que se extendía ante ella parecía vasto y lleno de posibilidades, pero, al mismo tiempo, se sentía atrapada en un espacio cerrado. Las plantas, las flores, el cielo que se oscurecía lentamente, todo parecía tener una respuesta para ella, pero no sabía cómo encontrarla. En su mente, la idea de ofrecer ayuda a Dmitri y Katia había cobrado una forma más clara, pero también sabía que no se trataba solo de ser generosa con ellos, sino de enfrentar sus propios miedos, sus propias inseguridades. Raisa Egorovna, al notar la expresión pensativa de Lena, la miró de reojo y, con una sonrisa cómplice, comentó: «¿Estás bien, hija? Te veo un poco distante». Lena asintió, pero su respuesta fue vaga. No quería hablar de lo que estaba sucediendo en su corazón. No quería compartir todavía lo que había comenzado a comprender sobre sí misma. Estaba convencida de que, antes de hacer cualquier cosa, debía entender primero qué era lo que realmente quería. Era capaz de abrir su corazón a dos personas que, en muchos sentidos, parecían ser extraños para ella. Era capaz de ofrecerles un refugio, un lugar en su vida, sin esperar nada a cambio. La noche cayó por completo, y la cena en la casa de campo fue más animada de lo que Lena había anticipado. Dmitri y Katia se unieron a la mesa, aunque la niña parecía un poco tímida, mirando a los adultos con curiosidad pero sin hablar mucho. Lena notó cómo Dmitri trataba de hacerla sentir cómoda, de que no se sintiera extraña en el lugar, mientras Raisa Egorovna intentaba hacerle preguntas a la niña, lo que provocaba una respuesta tímida pero curiosa de su parte. Katia, aunque parecía cansada, sonrió en momentos, y eso tranquilizó a Lena. Después de la cena, mientras todos se acomodaban en la sala, Lena se levantó y fue hacia la ventana, mirando al jardín bajo la luz de la luna. La brisa nocturna era fresca, pero no fría. Respiró profundamente, como si intentara liberar su mente de todas las preocupaciones que la atormentaban. Pensó en su vida, en todo lo que había logrado y perdido, en las oportunidades que quizás no había sabido aprovechar. Y, por encima de todo, pensó en Dmitri y Katia. No sabía cómo, pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Dmitri apareció detrás de ella, caminando silenciosamente hasta que se detuvo junto a la ventana. Sin mirar a Lena, dijo suavemente: «Gracias, por lo que estás haciendo por nosotros. No sé qué haría sin ti». Lena lo miró, sintiendo como las palabras de él la tocaban profundamente. No era solo una cuestión de ofrecer un lugar donde quedarse. Era algo mucho más grande. Era la posibilidad de ayudar a sanar heridas invisibles, de ofrecer algo más que un techo, algo que fuera más allá de la bondad superficial. Lena sabía que, en el fondo, eso era lo que ella también necesitaba: sanar, entenderse a sí misma, encontrar un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Lena permaneció en silencio, mirando al frente, mientras las palabras de Dmitri se asentaban en su corazón. Algo en su interior le decía que esta era la oportunidad de cambiar, de no solo ofrecer ayuda a alguien más,
sino de encontrar una forma de sanar también su propia vida. Sabía que no podía seguir viviendo en la comodidad de la rutina, sin enfrentarse a sus propios miedos y deseos. Esta noche, bajo las estrellas y rodeada de gente que, de alguna forma, había llegado a su vida por un propósito mayor, sentía que algo estaba por empezar. Dmitri, al notar la quietud de Lena, dio un paso más cerca, sin querer presionarla, pero con la misma necesidad de reconocer el gesto amable que ella había tenido. De alguna manera, ambos compartían el dolor de la incertidumbre, pero también la esperanza de que algo bueno pudiera surgir de todo eso. Al fin y al cabo, los seres humanos no eran tan diferentes en sus deseos más profundos. Ambos querían encontrar paz, amor y una razón para seguir adelante. Katia, desde el salón, se levantó y se acercó a la ventana, miró hacia afuera y luego fijó su mirada en Lena. Aunque no entendía del todo la gravedad de la situación, podía percibir la calidez que emanaba de ella. Lena le sonrió suavemente, con la certeza de que, al igual que Dmitri, Katia también tenía una historia que contar, una historia que todavía estaba por escribir. La noche se alargó, y aunque las palabras fueron escasas, la presencia de los tres juntos parecía llenar el aire de algo nuevo. Lena comenzó a comprender que, aunque los problemas no se resolvían de inmediato, la acción de ofrecer apoyo y humanidad ya estaba haciendo la diferencia. La vida, con todas sus complejidades y sorpresas, tenía una manera de poner a las personas en el camino correcto cuando menos lo esperaban. Y, en ese momento, Lena entendió que no se trataba solo de ofrecerles un refugio físico, sino de brindarles un lugar seguro donde pudieran reconstruir lo que había sido roto, un lugar donde el amor y la esperanza pudieran florecer nuevamente. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el jardín, Lena se levantó con una sensación renovada. Sabía que la historia de Dmitri y Katia no era solo su historia, sino la de muchos que se encuentran en situaciones parecidas, buscando una oportunidad para comenzar de nuevo. Y, en ese momento, Lena decidió que iba a ser parte de esa nueva historia, dispuesta a ayudarles a encontrar la paz y la estabilidad que tanto necesitaban, pero también a buscar su propio equilibrio en el proceso. Con una última mirada hacia la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a inundar la habitación, Lena sonrió, finalmente lista para enfrentar todo lo que estaba por venir. Las puertas de la vida se abrían ante ella, y esta vez, no las iba a dejar pasar. Fin. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos increíbles como este, no olvides darle like, suscribirte al canal Historias de lo Increíble y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima historia.